Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes que nos acompañan en esta hermosa mañana que nos regala el Señor, el Dios de la vida, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Vamos entonces a iniciar este encuentro con su santa palabra, encuentro de hermanos y hermanas en esta que es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, en el que tenemos no solamente la Santa Biblia como fuente de la revelación de Dios, sino que tenemos también la tradición apostólica, que es la enseñanza de la fe, que se empezó a transmitir aún antes de que se escribiera la Santa Biblia, porque los apóstoles así la transmitieron y se ha venido transmitiendo de generación en generación, de manera fiel, de manera también genuina, en la única iglesia de Jesús, por espacio ya de más de 2000 años, y que tenemos también en esta Santa Iglesia de Jesús su presencia viva, real, eucarística, resucitada en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos una vez más agradecerte las muestras maravillosas de tu amor para beneficio de nosotros. Te damos gracias, Señor, infinitamente por habernos llamado a la vida en este día que inicia, que es también el inicio de esta semana que nos comienzas a regalar. Queremos encomendarte, Señor, nuestros trabajos de cada día, así también como nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros gestos y actitudes, las luchas de nuestro diario vivir, para que tú, Señor, tomes todo esto como ofrenda generosa y como ofrenda también agradable para ti, y nos vayas santificando día tras día, nos vayas a través de tu santa gracia transformando en lo que tú quieres que nosotros seamos, como la arcilla en manos del alfarero. Así queremos, Señor, que tú tomes nuestra vida en tus manos y que nos vayas tú moldeando según tu santa voluntad, para que seamos nosotros según tu corazón, que te sientas complacido con la obra que cada uno de nosotros hace, porque finalmente esa obra la haces tú a través de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos en este domingo 14 ya del tiempo ordinario meditar en torno a la palabra de Dios que se nos proclama en toda la Iglesia católica, en toda la Iglesia universal. Hay una cosa muy hermosa, una de miles, una de infinidad de cosas hermosas que tenemos en el ser nosotros Iglesia católica, Iglesia verdadera de Jesucristo, Iglesia universal, y es el hecho de que tenemos una sola vida de fe en la Santa Liturgia de la Iglesia. La misma liturgia aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es la misma liturgia que celebramos como Iglesia católica en todos los países de donde nosotros procedemos, y también se celebra de la misma forma en todos los lugares. No importa que haya diferentes lenguajes o culturas o costumbres, se celebra siempre la misma liturgia. La Santa Misa, por ejemplo, se celebra siempre de la misma manera, no importa el lugar donde tú estés, mientras estés en la Santa Iglesia Católica. Las lecturas que se proclaman, que iluminan nuestra vida, son las mismas que se escuchan en cualquier otro continente, en cualquier otro lugar en el que está presente la Santa Iglesia Católica, y que es entonces como se ofrece un solo sacrificio a Dios, que es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, en todos los países del mundo, en todos los lugares en los que hay seres humanos, ahí está la Iglesia Católica.
y está también la santa palabra de Dios, iluminándonos a cada uno de nosotros, no importa donde nos encontremos. Y ese es un beneficio inmenso, enorme, infinito, de ser nosotros cuerpo de Cristo. Al estar todos unidos como hermanos y al tener una misma fe y una misma forma también de celebrar esa fe a través de la Santa Liturgia. Y el Evangelio que nos propone la Santa Iglesia Católica, la Santa Iglesia de Jesús, es Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12 y después de los versículos 17 al 20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya, y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio supremamente rico. No solamente está un tantito largo, pues, el pasaje que nos propone la Iglesia para meditarlo en este domingo 14 del tiempo ordinario, sino que está también cargado de profundas e importantes enseñanzas para nosotros como cristianos verdaderos, para nosotros como discípulos de Jesús, para nosotros como hombres y mujeres de fe. Vemos a un Jesús que, a pesar de que es Dios, a pesar de que es totalmente Dios, perfecto Dios, pero también perfecto hombre, cuenta con el esfuerzo humano, cuenta con el trabajo de quienes se unen, o nos unimos mejor, nos unimos a Él en la expansión del reino de Dios. Bien pudiera Jesús, como Dios, haber encontrado una forma diferente de expandir el reino suyo, el reino de su Padre, el reino del Espíritu Santo a través de los habitantes de la tierra. Pudo haberlo hecho directamente infundiendo su gracia en el corazón de cada hombre, de cada mujer, en cualquier lugar, cultura, ambiente, en cualquier situación en la que el hombre se encontrara. Pero no quiso hacerlo de esa manera. Quiso, como nos lo dice también San Pablo por allá en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, quiso humillarse, quiso hacerse uno como nosotros, vivir una vida similar a la de nosotros, en todo menos en el pecado. Y una vez que estaba ya entonces viviendo como uno de nosotros, también como uno de nosotros trabajó, se cansó, se desgastó. Como uno de nosotros también entró en contacto con los hombres y mujeres de su tiempo y los llamó. Y comenzó con ellos entonces una sola obra, la obra de una sola iglesia que evangelizaba, no cada una de esas personas predicando lo que les daba la gana o lo que se les ocurría, porque Jesús no les entregó a cada uno una Biblia y les dijo váyanse
y enseñen lo que ustedes quieren o lo que ustedes puedan o lo que ustedes entiendan, sino que era una sola doctrina, una sola enseñanza. Y este grupo de 72 discípulos hacían parte ya entonces de un único grupo que Jesús había escogido, que Jesús había llamado, que Jesús había elegido, que Jesús había preparado. 2000 años después, nosotros también seguimos haciendo parte de ese único grupo de Jesús, su iglesia, la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. Y a nosotros también, así como a estos 72 discípulos, Jesús nos sigue llamando y nos sigue también mandando para que vayamos nosotros a predicar la buena noticia del Evangelio a cada persona que nosotros nos encontremos. Que tengamos el nombre de Dios, la palabra de Dios, las maravillas de Dios, las obras de Dios en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de eso sea de lo que hablemos entonces a las personas con las que nosotros cotidianamente nos encontramos. Y miren que hay unas exigencias a estas personas que salen enviadas por el mismo Jesús para predicar el Evangelio. En primer lugar, es el confiar en la providencia divina, es decir, no ir preparados ni materialmente ni económicamente para que esta obra de la salvación, esta obra de la evangelización no se convierta como en un trabajo exclusivamente personal de cada uno de nosotros, sino que se manifieste que Dios es el que está cuidándonos y Dios es el que nos está guiando también. Por eso les está diciendo Jesús que no lleven dinero, porque no lo van a necesitar, que no lleven morral ni sandalias y que no se detengan a saludar a nadie por el camino, es decir, que se dediquen por entero a esta misión de la evangelización sin pensar en sus propias necesidades, sin desconfiar de la providencia amorosa de Dios, sino que se entreguen por entero a esta obra evangelizadora que Jesús les está confiando. Y miren que cuando habla Jesús de lo que hace cada pareja, cada parcito de estos 72 discípulos que salieron a evangelizar, les está indicando Jesús qué hacer cuando lleguen a una casa y qué es lo que se espera que reciban allí. La comida, el sustento diario, el alimento. Y es en torno a esto, a lo que dice Jesús, que el trabajador tiene derecho a su salario. Los hermanitos pastores protestantes utilizan este versito, solamente este pequeño verso del Evangelio de San Lucas, para justificar su cobro del diezmo en dinero. Y cuando se le agrega también a este cobro del diezmo, las primicias, las ofrendas, los pactos, las alianzas, todas estas cosas que cobran, y justifican entonces ante sus seguidores y ante las otras personas que atacamos el diezmo, diciendo entonces que el trabajador tiene derecho a su salario y que por haber dicho Jesús esto, está justificándoles a ellos entonces el cobrar todo este dinero que ni Jesús cobró, ni, como lo ven ustedes, mandó a sus apóstoles y a sus discípulos a que lo cobraran. De lo que está hablando Jesús es del alimento. Cuando habla del salario del trabajador, se refiere al sustento diario a través de la comida que va a ser proveída por las comunidades que son favorecidas con la predicación de los apóstoles, y razón por la cual ellos se van a sostener materialmente, físicamente, de esta donación, de esta ayuda en alimentos, nunca en dinero, para que no se vayan a dejar entonces engañar. Seguramente por eso era que Jesús decía también que estaba enviando a esos discípulos y que nos sigue enviando a nosotros también como corderos en medio de lobos. Hay muchos lobos por ahí disfrazados de pastores que están codiciosos y ambiciosos por el dinero y que se lamen cuando ven los dólares y quieren entonces beneficiarse de eso. No es a eso a lo que se refiere Jesús. Jesús se refiere al alimento, porque hemos recibido gratis y gratis estamos también llamados nosotros a dar. Está diciéndonos al final Jesús una promesa maravillosa para todos nosotros si nos dedicamos como estos 72 discípulos y así también como los 12 apóstoles y como cada uno de los verdaderos, genuinos, auténticos líderes y servidores de Dios
pastores verdaderos de Dios en este su único rebaño, en esta su única iglesia que ha existido en el tiempo, inalterada, inmutable, es decir, que no ha cambiado ni su doctrina, ni su fe, ni su enseñanza, la Santa Iglesia de Dios. La promesa de Jesús para todas estas personas que han cumplido la voluntad de Dios y que también es la promesa de Dios para ti y para mí, si aceptamos esta invitación de Jesús a evangelizar, a hablar de las maravillas de Dios, a comunicar nuestra fe también a las hermanas y hermanos que encontremos cotidianamente en nuestra vida, es que nos alegremos porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Si nos dedicamos con empeño, con dedicación, con amor, con sacrificio, con generosidad a la obra de Dios, vamos a tener también entonces la alegría de que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Si no nos avergonzamos de Dios y si hablamos de Él a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y conocidos, a nuestros compañeros de trabajo o de escuela, a quienes encontramos en la tienda, en la plaza, en el parque, etcétera, nuestros nombres van a estar escritos en el reino de los cielos, van a estar escritos en esa heredad que nos ha prometido ya el Señor y que vamos a poseer un día si nos dedicamos a la voluntad de Dios, a la obra de Dios. No tenemos excusa, hermanos. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacerlo. No tenemos ni siquiera que conocer plenamente la Biblia. Claro que la tenemos que leer, tenemos que meditar en ella, tenemos que tomarla para nuestra oración, también para nuestro estudio. Pero ni siquiera necesitamos habernos aprendido ya de memoria la Biblia o saberla por completo o entenderla totalmente. No necesitamos tampoco tener grandes capacidades como conferencistas o como predicadores. No necesitamos ser muy elocuentes. Necesitamos solamente creer en el corazón y el desear también compartir esta experiencia de Dios que tenemos al ser cristianos católicos, y lo podemos hacer. A mí me entristece, y lo he dicho antes en las homilías allí en mi parroquia de Santo Tomás, que me entristece profundamente cuando descubro que como cristianos católicos somos muy buenos para hablar de todos los temas. Somos capaces de hablar de deportes y de política, de farándula, de telenovelas, de productos, de malas experiencias que hemos tenido en la vida. Hablamos mal hasta del prójimo, lamentablemente. Pero qué difícil es a veces para un cristiano católico hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, compartir el mensaje de Dios, extender el amor de Dios. Si tú quieres disfrutar la eternidad con Dios, tienes, como estos 72 discípulos que fueron enviados por Cristo a evangelizar, que salir sin excusas, sin justificaciones, sin flojera, sin pereza, sin buscar una falsa comodidad que nos lleva a conformarnos con lo que somos y cómo vivimos, a evangelizar, a predicar el nombre y la palabra de Dios, a invitar a las personas a que se acerquen a la Santa Misa, a que se acerquen a la confesión, a que se acerquen a la vida de oración, a la devoción a la Santísima Virgen María, a orar en familia, a leer la Santa Biblia, a las obras de caridad, etcétera. Yo quisiera preguntarte, a ti que me escuchas, ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien para que se acercara a la Santa Misa? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a uno de tus hijos, o a tu esposo, o a tu esposa, o a alguno de tus hermanos, o a otro familiar, o a un amigo, o vecino, o conocido, o compañero de trabajo, a la iglesia, para que se confesara, o para que participara en la Santa Misa, o para que estuviera en las posadas, o en la procesión del Corpus Christi, para que rezara el Via Crucis, para que leyera la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Si fue hace meses o años, estás mal. Aun si fue hace semanas, hace días, está mal. Si nunca lo has hecho, sí que estás mal.
Pero ánimo, porque todavía hay tiempo, hay oportunidad. Al inicio de esta catequesis agradecíamos al Dios de la vida y todavía tenemos vida. Vamos entonces a proponernos cumplir este mandato de Cristo, a ser evangelizadores, mandato este que tenemos todos nosotros por ser cristianos católicos, por ser también bautizados. Se nos ungió con el Santo Crisma en el bautismo y se nos reungió de nuevo con este Santo Crisma en la confirmación como una manera de hacernos entender que en Cristo hemos venido a ser nosotros todos sacerdotes y profetas y reyes. Somos profetas, es decir, estamos encargados, encomendados de transmitir el mensaje salvador de Dios, como lo hicieran ya los profetas en el Antiguo Testamento, como lo hacen los verdaderos profetas en la única y verdadera iglesia de Jesús, que es la Iglesia Católica, cuando comenzando por el Papa y después cada obispo, cada sacerdote, cada diácono, cada religioso o religiosa, cada seminarista, cada laico comprometido, transmitimos el mensaje de Dios. Esa es la invitación de Dios para ti en esta mañana. Acéptala con entusiasmo en tu corazón. Prepárate a través de la oración, a través también del estudio y de la santa palabra de Dios, para que puedas tú también salir a comunicar el mensaje salvador de Dios y que al final de tu vida experimentes la alegría de que tu nombre está escrito también en el cielo. Amén. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan se nos narra el primer milagro que Jesús realizó. Gracias a esa intervención de la Santísima Virgen María, nosotros, los cristianos católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas. Buscar al Señor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Señor, queremos pedirte por todos aquellos a quienes el vino se les ha terminado, por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza,
por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias, Jesús, por esos milagros que hoy sigue realizando. Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Nos encontramos entonces ahora, una vez que hemos meditado en torno a este evangelio tan hermoso de San Lucas, que nos llama a ser evangelizadores, y que hemos escuchado esta canción tan hermosa en la que la Santísima Virgen María misma, allá en San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, nos está mandando a hacer lo que Jesús nos diga. Vamos a retomar entonces el tema que nos ha venido ya ocupando en esta catequesis de los domingos, y es lo que se refiere a todas estas ideas de los hermanitos protestantes que desde Martín Lutero en adelante, por allá de 1517 y en los otros 500 años pues que han sucedido a este acontecimiento triste y lamentable para la vida de los cristianos, empezó él y después de él sus seguidores a considerar una serie de creencias antibíblicas, extrabíblicas también, es decir, que no están en la Biblia, anticristianas, porque ni Jesús lo enseñó, ni sus apóstoles lo entendieron de esa manera. Y a cada una de estas 5 ideas, creencias, doctrinas extrañas y demoníacas de los protestantes, desde Martín Lutero en adelante, se le conoce entonces como las 5 solas protestantes. Ya habíamos dedicado un tiempo para meditar en torno a la primera de ellas, que era la sola escritura. Según los protestantes, basta la Biblia para que nos salvemos. La Biblia no enseña eso, como ya lo habíamos nosotros meditado y estudiado por espacio de 4 semanas, de 4 catequesis. Y ahora entonces nos habíamos adentrado a la segunda de estas ideas, que es la de la sola gracia. Y brevemente, para poder continuar entonces con la idea que ya traíamos desde la semana pasada, cuando los protestantes hablan de la salvación como un regalo gratuito de Dios, y que por tanto tú y yo, como cristianos, no tenemos ya que hacer nada para salvarnos, porque ya Cristo lo hizo por nosotros cuando murió en la cruz. A eso es a lo que le conocen ellos, como la salvación solo por la gracia. No necesitamos hacer ya obras, no necesitamos comprometernos con la salvación que Cristo nos ofreció. Ya nos podemos sentar a rascarnos la panza y a vernos caso cerrado, porque ya no hay nada más que hacer entonces, porque ya Cristo alcanzó la salvación por nosotros. Y las buenas obras, lejos de ser algo bueno que hagamos nosotros en relación con la salvación que Cristo nos alcanzó, por el contrario, lo que hacen es demeritar la obra salvadora de Cristo en la cruz, según ellos. Pero eso no lo enseña la Biblia. Eso se lo inventó Martín Lutero, inspirado no por el Espíritu Santo, sino por el padre de toda mentira, que es Satanás. Y después de Martín Lutero en adelante, cada pastor protestante y cada protestante que, entre comillas, vive su fe cristiana en una sectica, en un changarrito, en un grupito como estos, lo siguen creyendo. Pero eso no está en la Biblia, ni está en las enseñanzas de Jesús, ni es parte de la inspiración del Espíritu Santo,
ni está en lo que necesitamos nosotros para salvarnos de verdad. Por eso es uno de los engaños del demonio que ha alejado a tantas personas de la salvación, al creerse ellas entonces automáticamente salvadas y salvadas definitivamente. Y por eso cada protestante que se encuentra uno por ahí suele decir que ya está salvado. ¿Por qué está salvado ya? Porque Cristo murió por mí en la cruz. Ya por eso estoy salvado, definitivamente salvado, totalmente salvado. Falso. Eso no está en la Biblia y no es así de fácil. Tenemos que comprometernos con esa salvación que Dios nos ofreció y que nosotros la tenemos que acoger cada día de nuestra propia vida para vivir entonces según el querer de Dios. Esa mala enseñanza de que la salvación es gracia de Dios y que por tanto ya nosotros no tenemos que hacer nada para acogerla en nuestra vida, viene de la mala interpretación de los protestantes, como siempre, a pasajes bíblicos. Cuando toman, por ejemplo, Efesios 2, 8 al 9 y Romanos 11, 6, en los que efectivamente se habla de la salvación como gracia de Dios, y eso es cierto, pero le agregan ellos entonces a su interpretación el hecho de que ya no tenemos nosotros que hacer nada para salvarnos, porque si la salvación es gratuita, ya no tenemos que esforzarnos nosotros. Esa parte de su doctrina protestante es falsa, es engañosa, es demoníaca, procede de Satanás, procede del padre de toda mentira, no procede de Jesús. Tan es así entonces que veníamos mirando pasajes de las Sagradas Escrituras en los que el mismo Jesús nos está diciendo que no todos se van a salvar. Por más que Cristo vino a salvarnos a todos y por más que, como encontramos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Nos dice en numerosos pasajes el mismo Jesucristo que no todos los hombres, no todas las personas se van a salvar. Entonces, si la salvación de Cristo que nos alcanzó Él con su muerte en la cruz fuera lo único que necesitamos nosotros para salvarnos, ya todo ser humano que viene a este mundo se salvaría. Ya tendríamos nosotros todos la salvación automática y garantizada para cada ser humano que viene a este planeta, considerando, como nos dice San Pablo, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, en la mentalidad protestante, Dios quiere que todos los hombres se salven. Concedido. Todos los hombres ya están salvados. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién dona $1,000? ¿Quién pacta con el Señor por $2,000? ¿Cuántos dicen amén? Pero en las Sagradas Escrituras, la enseñanza del Espíritu Santo que inspiró esta palabra de Dios es diferente. Y el mismo Jesús nos muestra en numerosos pasajes que tenemos que comprometernos y tenemos que trabajar con el Señor por nuestra salvación. Es decir, esa salvación que Cristo nos ofreció en la cruz, la tenemos que acoger en nuestra vida y tenemos que comprometernos con ella, no solamente con palabras, como dicen los protestantes, aceptando que Cristo es el Señor y acogiéndolo como Salvador en nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. No así tan fácil. Tenemos que actuar según el querer de Cristo mismo, que nos ofrece la salvación como una invitación esta que nosotros todos tenemos que aceptar. Ya veníamos leyendo en torno a esta enseñanza de la no salvación automática o definitiva o el estar ya plenamente salvados como nos enseñan los protestantes en los pasajes que veníamos entonces meditando de Mateo 5:20, en el que Jesús mismo nos está mandando a tener una justicia mayor de la de los escribas y fariseos para poder ser acogidos en el reino de los cielos. Mateo 7, del 13 al 14, donde nos está invitando el mismo Jesús a que entremos por la puerta estrecha. Mateo 7, 21 al 23, donde el mismo Jesús nos está diciendo que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre de los cielos. Mateo 10, 22, donde dice Jesús que solamente los que perseveran hasta el fin se salvarán. Y ahí andan estos lobos vestidos de pastores, pues diciendo que ya por el hecho de ser pentecostales o de ser evangélicos, como lo llama el padre Luis Toro, o de estar en cualquier changarrito de estos, ya están definitivamente salvados.
Cuando nos dice Jesús en Mateo 10:22 que solamente el que persevere hasta el fin se salvará. Y habíamos terminado el domingo pasado con el pasaje de Mateo 16:27, donde nos dice el mismo Jesús que al final de nuestra vida cada uno será recompensado según su conducta. Es decir, que la conducta sí vale, sí es necesaria, sí son necesarias las obras entonces para nuestra propia salvación, que es como nosotros acogemos en nuestra vida la invitación que nos ofrece Jesús a ser salvados, salvación esta que nos alcanzó a través de su muerte en la cruz. Vamos a mirar entonces ahorita otros pasajes en los que sigue quedando muy claro que es antibíblica, extrabíblica, anticristiana, se podría decir también una enseñanza de anticristos, esta de que ya solamente basta con aceptar a Cristo en nuestra vida para ser salvados, porque ya los méritos de Cristo en la cruz nos alcanzaron una salvación frente a la cual nosotros no nos tenemos que esforzar, que es la enseñanza de la sola gracia que engañosamente extienden los protestantes. Mateo 19, del 16 al 21. Se le acercó a Jesús uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí sigue entonces este pasaje del Evangelio en el que toda la enseñanza de Jesús se desarrolla en torno a obras, a acciones concretas que son las que reflejan que el cristiano ha acogido la salvación que Jesús le ofrece. Miren que si fuera cierto lo que enseñan los protestantes, la respuesta de Jesús ante la pregunta de este joven sería diferente. Ante la pregunta de este joven, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Si fuera cierto que ya la salvación está garantizada para todos por el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz, Jesús mismo le hubiera dicho a este joven, a este hombre: no te preocupes, hermano, nada más reconoce que yo soy Señor y ya la libraste, ya te salvaste, gloria al Señor, aleluya. ¿Cierto que no? Jesús no le dijo eso. Lo que le dijo fue: cumple, guarda los mandamientos. Y por si le quedaban dudas a este muchachito, a este joven, a este hombre, el mismo Jesús comienza a señalar los mandamientos del Oreb, los 10 mandamientos, para mostrar allí que las obras sí son necesarias y que nosotros, además de acoger por la fe a Cristo en nuestra vida, tenemos a través de la misma fe que inspira nuestras acciones y nuestras obras, trabajar con entusiasmo, con dedicación, trabajar también con empeño y con sacrificio por la salvación que Dios nos ha dado. Nos dice también allá Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 13. Surgirán muchos falsos profetas. Imagínense, por aquí hay una referencia para los protestantes. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Ay, cómo les estará doliendo por allá. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Ojo a esto, no es la fe, la caridad de la mayoría se enfriará. Y otra vez dice Jesús: pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Estos falsos profetas que engañan a muchos, como nos dice Jesús, ya están entre nosotros. Es cada pastor protestante que, animado por el deseo de llenar sus bolsas rápidamente con el dinero de sus pobres seguidores y sin tener que trabajar, manipulan el evangelio de Dios, trastocan el mensaje de la salvación, venden una fe muy barata que no termina con la salvación definitivamente para aquellos pobres que les creen y que los siguen, sino que termina con su condenación, así también como la condenación de ellos como pastores protestantes que por haber convertido la fe en un negocio y por beneficiarse del evangelio como no tienen que hacerlo, se condenan. Ustedes, hermanos católicos que me escuchan, ustedes, hermanos no católicos, protestantes que me escuchan, pongan atención.
El mismo Jesús estaba ya profetizando que surgirían muchos falsos profetas que iban a engañar a muchos. Desde 1517 en adelante, esta profecía de Jesús se ha venido cumpliendo. Martín Lutero, Calvino, Zwingli, John Smith, Russell, cada uno de los que ha fundado su propio changarrito, es un falso profeta que engaña a muchos. Aquí mismo en este pueblito donde estamos, en Lenore City, ¿cuántos falsos profetas no hay? Ya no voy a mencionar nombres para no poner solamente la atención en unos poquitos, porque hay muchos más. Pero ¿cuántos falsos profetas que engañan a muchos no hay ya aquí mismo en Lenore City? Que tienen inclusive programas de radio aquí mismo, en este medio a través del cual yo les estoy hablando a ustedes, en esta misma emisora. Y son falsos profetas que engañan a muchos y que los pierden diciéndoles que si se meten a ese changarro, a esa sectica, a esa entre comillas iglesia cristiana, ya son salvados. Cuando dice Jesús en el versículo 13 de este capítulo 24 de su Evangelio de Mateo, solamente los que perseveren hasta el fin se salvarán. No se dejen engañar, hermanitos. La salvación no es tan fácil. Tenemos que comprometernos con esa salvación que nos alcanzó el Señor con tanto amor y con tanta misericordia. Mateo 25, del 1 al 13, habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y por razón del tiempo no lo vamos a leer toda esta parábola. Vamos a quedarnos solamente con los versículos del 10 al 13, pero a ustedes los invito a que con mucha disposición se tomen el tiempo para leer esta hermosa parábola de Jesús allá en sus casas. Mateo 25, del 1 al 13. Pero nosotros vamos a leer solamente del versículo 10 al 13. Mientras iban a comprarlo, 5 de estas vírgenes, que Jesús mismo las llama vírgenes necias, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, que eran las 5 vírgenes prudentes. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes, las 5 vírgenes necias, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Estas 5 vírgenes necias, al igual que las 5 vírgenes prudentes, estaban ya esperando al novio. Es decir, ya tenían en su vida a Cristo, que es el novio. Ya estaban aguardando por Cristo, pero no vivieron lo que Jesús les había dicho y por tanto no estaban preparadas. Y miren que al final, cuando se cierra la puerta, Jesús no les abre a ellas, las rechaza, les dice que no las conoce. No tenían las lámparas encendidas, es decir, no tenían su caridad, su fe, su esperanza ardiendo en su corazón, y por no estar preparadas fueron rechazadas por Dios. Para que miren entonces que es falso eso de que por el hecho ya de tener a Cristo como Señor en nuestras vidas, por reconocerlo como Señor en nuestras vidas, por aceptarlo como Señor en nuestras vidas, somos salvados. Aquí había 5 vírgenes necias que estaban ya dispuestas para entrar a ese banquete, a esa fiesta. Estaban esperando al novio. Ya lo habían aceptado como el Señor de sus vidas. Ya estaban con las otras 5 aguardando nada más que viniera el novio. ¿Qué les faltaba solamente? Estar preparadas, vivir con una vida dispuesta según la gracia de Dios, según el querer de Dios. Y no las dejaron entrar. En ese mismo capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ahora de los versículos 14 al 30, encontramos otra parábola de Jesús, que es la parábola de los talentos. Y es Mateo 25, desde el 14 hasta el 30. Tomen nota, por favor, allá en sus cuadernos. Pero por razón del tiempo no vamos a leerlo tampoco en su totalidad. Vamos solamente a leer desde los versículos 28 al 30. Quítenle, por tanto, su talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil,
a ese siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El contexto de esta parábola es que llama el rey a algunos de sus siervos y les entrega diferentes talentos según su propia capacidad. A uno le entrega 5 y multiplica esos talentos y le entrega 10 a su señor. A otro le entrega 3 y multiplica sus talentos y le entrega 6 a su señor. A otro le entrega 1 y como buen protestante que se cree ya salvado, no hace nada con ese talento, lo entierra nada más, lo esconde. Y al final entonces es cuando recibe ese mensaje tan aterrador de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, y se queda entonces afuera, en las tinieblas. Se queda sin nada, en el solo llanto y rechinar de dientes. Así se van a quedar todos los protestantes por creerles a sus pastores cuando les dicen que ya están definitivamente salvados. En ese mismo capítulo de Mateo 25, ahora ya de los versículos 31 al 46, encontramos ya no lo que es una parábola, sino lo que es claramente la descripción que hace Jesús del juicio universal. Todos nosotros vamos a ser juzgados cuando al morir nuestra vida sea aprobada por la justicia de Dios. Y si hemos hecho algo bueno, seremos recompensados. Pero si hemos hecho algo malo y no nos habíamos confesado, vamos a ser castigados. Y nos dice Jesús en esto que es no ya una parábola, sino una descripción clara de un juicio ya que es universal, es decir, que abarca a todos los seres humanos de todos los lugares y tiempos y culturas, y no ya solamente el juicio particular que vamos a tener cada uno en nuestra propia vida después de morir. Nos dice Jesús que en torno a lo que vamos a ser juzgados no es en torno a la fe, no es en torno a si hemos aceptado al Señor como Salvador en nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ser juzgados según las obras. Ustedes pueden leer esa parábola, esa enseñanza de Jesús del juicio universal en Mateo 25, versículos del 31 al 46. Aquí por razón del tiempo entonces vamos a tomar solamente los versículos 41 al 46, que es la respuesta que van a recibir de parte de Jesús todos los protestantes que niegan que las buenas obras son necesarias para la salvación. Cada pastor protestante que está guiando como ciego a todos estos otros ciegos que son sus seguidores hacia el abismo, esta es la respuesta de Jesús que van a recibir por negarse a aceptar que la salvación también requiere de nuestras obras, que requiere de buenas obras. Y esta enseñanza se las da el mismo Jesús, pero ningún pastor protestante se la enseña a sus pobres seguidores. Mientras le paguen el diezmo, las alianzas, los pactos, las primicias, etcétera, etcétera, está bien, está bien. Como decía una pastora protestante en YouTube, a punta de diezmos, a punta de dólares, los meto al cielo. Sí, tonta, espérate y verás. Mateo 25, 41 al 46. Ojo pues, entonces dirá también a los protestantes, es decir, a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también los protestantes: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Señor, si te aceptamos como Señor, como Salvador nuestro, si aceptamos que por gracia nos habías salvado a través de la muerte de tu Hijo. Y les diría entonces el Señor: en verdad, les digo que cuando dejaron de hacer con uno de estos más pequeños estas buenas acciones, también conmigo las dejaron de hacer. E irán los protestantes a un castigo eterno
y los justos, los católicos, los que sí creemos que las buenas obras son necesarias para la salvación, porque no solamente creemos en Cristo, sino que también le creemos a Cristo, iremos a la vida eterna. Esto es serio, esto es serio. Se trata de nuestra salvación, se trata de nuestra eternidad. No podemos quedarnos como mensos, pues, haciéndonos los mensos, pensando que ya estamos salvados. Cuando la Sagrada Escritura nos dice que no, tenemos que aceptar esa salvación que Cristo nos ofrece y tenemos que comprometernos a vivir como hombres y mujeres nuevos. Y la forma correcta de hacerlo es viviendo la fe en la única y verdadera iglesia de Jesús, con los únicos maestros, pastores designados por el mismo Cristo, que no nos enseñan mentiras y errores, sino que nos enseñan la verdad y que nos señalan el camino que es Cristo mismo, camino que tenemos nosotros mismos que recorrer. No nos van a llevar cargados. Ya Dios puso el camino y esperas que te lleven cargado. No seas sinvergüenza tú. Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Pasaje este muy utilizado por los protestantes para afirmar entonces que el bautismo solo es para los adultos, porque se estaba hablando allí entonces de el creer, de la fe para el bautismo y para ser salvados. Pero en realidad este pasaje se complementa con Mateo 28, versículos del 18 al 20, donde Jesús está diciendo que el bautismo sí es para la salvación y sí es necesario para la salvación, pero que es para todos. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, no solamente a los adultos. Los pastores protestantes son más mentirosos y dicen entonces que solamente es para los adultos, pero Jesús en Mateo 28, versículos del 18 al 20, está diciendo que es para todos. Ahí no dice solamente que para los adultos. Mentirosos, ¿no? El punto, cuando mencionamos este pasaje aquí, es que no todos se van a salvar. La salvación automática, la salvación universal, como dicen los pastores protestantes, acogiendo solamente a Cristo en la vida, por puras palabras, decirlo públicamente y ya, que es suficiente para la salvación. Se van a quedar colgando de la brocha estos protestantes si no hacen lo que Dios les manda. Por eso les dice Jesús, protestantes, les dice Jesús allá en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Jesús nos está mandando a hacer algo, no solamente a creer, no solamente a aceptarlo con palabras como nuestro Salvador. ¿Por qué le decimos Señor? Te acogemos como Señor en nuestra vida, gloria al Señor, aleluya. Y no hacen lo que digo. Hay que trabajar, hay que hacer algo. Dejen de ser sinvergüenzas, zánganos y pónganse a trabajar por su salvación. Lucas 13, del 24 al 28. Es la invitación de Jesús nuevamente a entrar por la puerta estrecha, que ya habíamos leído antes entonces en el pasaje de Mateo, en el que nos decía exactamente lo mismo, Mateo 7, del 13 al 14, pero aquí quiero agregar esta enseñanza adicional que en el Evangelio de San Lucas encontramos en relación con este pasaje. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están fuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir, como los protestantes: hemos comido y bebido contigo, has enseñado en nuestras plazas, hemos tenido tu nombre en nuestros labios, te hemos aceptado como Señor de nuestra vida. Y el Señor les volverá a decir: no sé de dónde son. Retírense de mí, todos ustedes, agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es en serio, hermanitos, es en serio. Pónganse a trabajar en serio, con dedicación, sin flojera, sin mediocridad, sin pereza, sin excusas, sin demoras, por la salvación que Cristo nos ofrece. Todos estos pasajes que nosotros acabamos de meditar nos permiten ver que la enseñanza protestante
de la salvación automática o la salvación definitiva o el estar ya definitivamente salvados o plenamente salvados, como todas estas sectas protestantes que se dicen a sí mismas cristianas, pero que no lo son, que son en realidad anticristos, no son verdad. Esta enseñanza no es verdad. El creer entonces que el solo hecho de aceptar a Cristo de palabra en nuestra vida es el único requisito para ser salvados, no es en realidad una enseñanza bíblica, ni hace parte de lo que Cristo quiso dejarnos como su mensaje de salvación. Sí es cierto que luego del pecado original, que es el pecado del origen, es decir, el pecado que cometieron nuestros primeros padres, el ser humano fue despojado del estado original de la gracia de Dios en el que el Señor nos había creado. Y al encontrarse el ser humano en esa situación, no podía salvarse a sí mismo. Por eso se hacía necesario que el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor, por medio de su sacrificio en la cruz, realizara la reconciliación de los hombres con Dios. A este acto maravilloso que, movido por el amor de Dios, Cristo realizó para nosotros, lo llamamos redención. Y ojo que cuando los protestantes, todos, es la misma plaga. Cuando todos los protestantes hablan de 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6, y hablan de Cristo como mediador, están hablando de Cristo como mediador, supuestamente afirmando que Él es el único que ruega por nosotros ante Dios. Falso, de todas las formas, falso. Porque el mismo San Pablo está explicando por qué Cristo es mediador. Es mediador no porque sea el único que ruegue por nosotros ante Dios, sino porque, como nos dice el versículo 6, dio su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros, nos alcanzó la vida con su muerte. Los protestantes, los pastores protestantes en especial, nunca leen los versículos 1, 2, 3 y 4, sino que solamente leen el versículo 5, a duras penas leen el 6, para seguir mintiendo y engañando con la idea de que Cristo es mediador, porque no se le puede orar a la Virgen o a los santos, sino solamente a Cristo, y que por tanto Él es el único mediador, y esa es la única razón por la que Él es mediador, según ellos. Falso de todos los falsos. Cristo es mediador porque es el único que entregó su vida por nosotros y es el único que nos alcanzó entonces la salvación. Sin embargo, si es verdad que Dios a través de Cristo nos alcanzó la salvación a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios no va a obligarnos a aceptar su salvación, ni va a tomar por nosotros una decisión que solo a nosotros corresponde tomar, que es la de someternos a su voluntad amorosa para que seamos salvados. En un profundo acto de amor, al crearnos el Señor a su imagen y semejanza, como le encontramos en Génesis 1, 26 al 27, nos concedió el don divino de la libertad, es decir, el libre albedrío, que era necesario para que, de manera personal y voluntaria, cada uno de nosotros optáramos por seguirlo, amarlo y servirlo a Él. Decimos que esto era necesario porque si el Señor nos hubiera creado condicionados ya para obedecerlo y amarlo, esto no sería verdaderamente amor, puesto que el amor no se impone. Imagínense ustedes un esposo tratando de imponerle a su esposa que lo ame, o viceversa, una esposa tratando de obligar a su esposo a que lo ame, a que la ame. Eso ya no sería verdadero amor. Y si Dios nos hubiera creado a nosotros de la misma forma, no sería de verdad una opción nuestra en el amor la que tendríamos al buscarlo a Él. Por eso, si es verdad que Dios nos concedió la gracia de la salvación a través de su Hijo Jesús, también es cierto que nos dio una gracia más, que es la gracia de la libertad, con la cual nosotros nos sometemos a Dios cada día de nuestra vida y trabajamos incansablemente por nuestra salvación. Vamos a hacer una pausa allí para dejar entonces que esta palabra de Dios que hemos meditado, que hemos escuchado, entre hasta lo profundo de nuestro ser y vaya convirtiéndonos según la voluntad de Dios en hombres y mujeres nuevos.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana les deseo a todos ustedes. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.